Bueno, damos gracias al Señor por permitirnos estar acá. No sé ustedes, pero el Señor ha estado desde el inicio bendiciendo nuestras vidas. La alabanza, la adoración, la comunión, el devocional. Cada instancia Dios nos ha bendecido, va a continuar bendiciéndonos a través de la palabra. Le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos van a ver desde el hermano Juan en el sur, otros tal vez en el norte, otros que a lo mejor por razones de fuerza mayor no pueden estar acá. No es por sacarles pica, pero hay cosas que pasan acá que no las van a poder, no se las podemos contar, porque ya las vivimos hace un ratito. De lo que van a poder ser partícipes ahora es del momento de la palabra, pero sabemos que no están acá no porque no quieren, sino por alguna razón de fuerza mayor o porque están de vacaciones. Y si fuera la última, porque no quieren, les enviamos un abrazo. Y que Dios fortalezca sus vidas y sus corazones, mis hermanos. ¿Ya? Amén. Vamos a ir a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, para leer un relato del cual vamos a extraer dos cosas para reflexionar hoy día en ella. No se preocupen si no logran leer, yo les voy a ir diciendo, es solamente para que visualmente, como lo hizo nuestra hermana Tavi, tengamos una perspectiva a lo mejor visual de lo que estamos escuchando también, que siempre es bueno tenerla también. Marcos capítulo 6, del versículo 30 en adelante. 6:30. La alimentación de los 5.000. ¿Ya? Yo se los voy a leer en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes de ellos. Cuando Jesús salió de la barca y vio a la gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos y se los daba a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente, también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Nos sentimos tremendamente afortunados. Nos sentimos tremendamente dichosos de tenerte a ti como Padre. Porque eres un Padre bueno. Porque eres un Padre misericordioso, tremendo. Un Padre lento para la ira y grande en misericordia, que se complace en bendecir a su pueblo. Y en esta hora tú nos has bendecido con tu presencia. En esta hora, Padre, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ministre. Hemos leído tu palabra y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nos exponemos frente a ella, Señor, porque deseamos con todo nuestro corazón
con todas nuestras fuerzas que tú sigas trabajando en nuestra vida. Lo anhelamos, porque hemos visto lo bien que tú le has hecho a nuestra vida desde que llegaste. Es por esa razón que queremos decirte, sigue trabajando. Y es por esa razón que nosotros, con todas nuestras fuerzas, Señor, hacemos todo lo que nos corresponde hacer para dejar que tu palabra siga obrando en nuestra vida. En el nombre de Jesús, ponemos todo en tus manos, reprendemos toda distracción, todo aquello que quiera venir a robarnos la palabra que será plantada en nuestro corazón. Y Señor, te pedimos como iglesia y como individuos, Señor, derrama de tu gloria sobre nosotros, derrama de tu gloria sobre este país. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿se acuerdan que nosotros hace unas semanas atrás hablamos de un pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 2, que tenía como título la transformación del agua en vino? ¿Cómo olvidarlo? Dicen algunos. Salud, amén, decían. Ese milagro, el único libro en el que nosotros lo vamos a encontrar es en el libro de Juan. Ese milagro no lo vamos a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, solamente en Juan. A diferencia de este pasaje que nosotros acabamos de leer, este pasaje de la alimentación de los 5.000, nosotros lo vamos a encontrar en todos los evangelios. Si usted se va a Lucas, lo va a encontrar en Lucas. Si se va a Juan, lo va a encontrar en Juan. Si se va a Mateo, lo va a encontrar en Mateo. Si se va a Marcos, lo va a encontrar en Marcos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Es una redundancia escritural? No, para nada. Porque cada uno de los escritores miró y abordó este milagro desde una perspectiva diferente, desde una óptica diferente. Eso lo hemos aprendido nosotros a lo largo del trabajo de discipulado. Por ejemplo, Mateo y Lucas, la mirada que tienen con respecto a este pasaje es que ellos buscan, por intermedio de su escrito, destacar algo. Y ese algo, lo que ellos buscan destacar a través de la escritura, Mateo y Lucas, es destacar el poder de Dios en acción por intermedio de este milagro que está alimentando a muchas personas. Entonces, lo que buscan destacar ellos, la mirada, es destacar el poder. ¿Destacar el poder de quién? De Dios. ¿A través de qué? A través de un acto milagroso que es capaz de, con 5 panes y 2 peces, alimentar a una multitud de casi 20.000 personas. ¿Ya? Ahora, la mirada que tiene Juan con respecto a este relato es una mirada tal vez un poquito diferente a la de él, pero complementaria al fin. Porque lo que Juan quiere hacer por intermedio de este relato es mostrarle a sus lectores, y usa este milagro como preámbulo, como antesala, para mostrarle a sus lectores que Jesús es el verdadero pan de vida. Que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo para salvación de toda la humanidad. Ese es el fin por el cual Juan utiliza este milagro. Ahora, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la mirada de Marcos con respecto a esto? Porque yo podría haber elegido cualquiera de los pasajes para compartirlo, pero me detuve y me quedo con Marcos, porque Marcos tiene otro enfoque. Marcos aporta otros datos que nos van a llevar a ¿qué? A conocer el corazón misericordioso y bondadoso del Señor. Entonces, a partir de esta razón por la cual Marcos toma este relato, que es poder destacar el corazón misericordioso y bondadoso de Dios, es que de ahí nos vamos a tomar para sacar 2 enseñanzas hoy día. Y vamos a ver ese corazón misericordioso y bondadoso reflejado en 2 áreas grandes. Primero, ese corazón misericordioso y bondadoso hacia el perdido, hacia la gente de nuestro país, hacia aquel que no le conoce, hacia aquel que todavía no entrega su vida y su corazón a Él. Vamos a ver a través de este milagro cómo ese corazón misericordioso y bondadoso se manifiesta hacia el perdido, pero también vamos a ver cómo ese corazón misericordioso y bondadoso se manifiesta hacia nosotros, hacia sus discípulos, hacia la gente que ha puesto su confianza en Él. Entonces, esto nos va a servir como ayuda para poder ir y no desviarnos en el camino. Vamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Amén. Vamos a recordar algunas cosas para poder llegar a esto, que es el fin del mensaje de hoy. Algunas cosas que nos van a permitir darle contexto un poquito a lo que acabamos de leer
y que a la larga nos van a permitir extraer mayor riqueza con respecto a la interpretación que podamos hacer de la Escritura. Nosotros sabemos que después de que Jesús salió de Judea, Él volvió a Galilea, y lo que estuvo haciendo en Galilea principalmente fue predicando. En eso nosotros estamos de acuerdo. Él fielmente a la misión que tenía que cumplir se dedicó en Galilea a predicar. ¿Hizo milagros? Por supuesto. Pero la base medular de su misión no eran los milagros, sino que era la predicación. ¿Por qué? Porque obviamente la salvación está relacionada con la palabra, con la predicación de la palabra. Y la salvación no está directamente relacionada con los milagros. Por lo tanto, la misión central de Cristo cuando Él llega a Galilea es predicar. Algunos estudiosos dicen que Jesús realizó aproximadamente 3 giras de predicaciones por Galilea. La primera, que comienza en Marcos 1, cuando, y eso nosotros lo sabemos, solamente estoy recordando algunos datos, cuando Pedro le dice: maestro, te están esperando en la casa para que tú sanes a las personas. Y él le dice: Pedro, yo no voy a volver a tu casa ahora. Yo ahora voy a predicar a las aldeas vecinas porque es necesario que yo lo haga, porque para eso he venido. Y en ese comienza una primera gira de predicación en Marcos capítulo 1 del versículo 35 por Galilea. La segunda gira de predicación que cuentan estos historiadores bíblicos tiene su comienzo en Lucas 8, una gira de predicación, que sería la segunda, que está marcada por una cosecha importante. Porque de esa gira de predicación hay muchas mujeres que escucharon el mensaje y reaccionaron positivamente al mensaje, entregaron su vida, abrieron su corazón al mensaje y comenzaron a servir a Jesús. ¿Qué mujeres? María Magdalena, Susana, Juana, la mujer de Chuza, del intendente de Herodes, y muchas otras mujeres que reaccionaron en esa segunda gira de predicación de manera positiva al mensaje y entregaron sus vidas y comenzaron a servir al Señor, algunas de ellas con sus bienes. La tercera gira de predicación se marca cuando Jesús llega a Nazaret y va a visitar a sus paisanos, aquellos que lo vieron en su etapa de niñez. Algunos de ellos tienen que haberlo tenido en sus brazos incluso. Aquellos que lo conocieron como niño, como adolescente. Aquellos que lo conocieron como joven. Aquellos que lo conocieron como adulto joven. Porque Jesús salió de ahí cuando cumplió 30 años a Judea. Él va donde sus coterráneos, donde sus paisanos. Y Jesús queda asombrado. Pero no asombrado en bueno, sino que queda asombrado por la incredulidad de ellos. Esto está ahí en Marcos capítulo 6, versículo 6. Y de ahí en adelante, Él comienza a visitar nuevamente las aldeas. Comienza la tercera gira de predicación. Cuando finaliza esta tercera gira de predicación, en Marcos 6, 7, ocurre un hito importante con respecto a la expansión del Evangelio. El hito importante, ustedes se van a acordar, es que Jesús, después de haber vuelto de esa tercera gira de predicación, Él comisiona a que sus discípulos ahora vayan ellos a una cuarta gira de predicación. Sin Él, que vayan ellos. Ahora entonces, los que en algún momento habían sido solamente acompañantes, escuderos fieles, testigos, espectadores, ahora debían saltar a la cancha como titulares y hacer una obra para la cual fueron entrenados durante todo el tiempo anterior. Fueron comisionados, fueron instruidos y todos los demás nosotros lo encontramos en Marcos capítulo 6 del versículo 7 al 13. Esa comisión, los encargos que le hacen el camino, todo lo que tiene que ver con el ir, ¿ya? En otras palabras, a los discípulos les tocó hacer la práctica. En otras palabras, les tocó ir a replicar lo que habían aprendido en las 3 giras anteriores cuando anduvieron con su maestro. Ahora, si vamos bien hasta ahí, ustedes me dicen, los mandó. Eso termina en el versículo 13. Pero ahora nosotros leímos el versículo 30. Y en el versículo 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es decir, este pasaje es la continuación de lo anterior. Porque si en el versículo 13 los mandó, vayan, en el versículo 30 están de vuelta. Y están de vuelta contándole: maestro, nos pasó esto, vimos esto, hicimos esto otro, entramos a tal lugar. Están extasiados contándole todas las experiencias que ellos vivieron en la predicación
de la palabra en Galilea y sus alrededores. El texto bíblico no nos dice a nosotros, cuánto tiempo estuvieron ellos en esa gira. No nos dice cuánto tiempo. Pero sí hay algo que podemos inferir a partir de los versículos más abajo del 30. Lo que sí podemos inferir es que detrás de esa experiencia hay mucho trabajo. Y que detrás de ese trabajo hay mucho cansancio, hay un arduo agotamiento. Los historiadores hablan de cerca de 200 ciudades, entre ciudades y aldeas pequeñas, en Galilea en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, pega no les faltó. Lugares donde ir no les faltó. Lugares donde predicar, donde ministrar, donde mostrar el amor y la compasión de Dios, que fue uno de los encargos que le hizo antes de mandarlo, no les faltó. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo estuvieron, pero sí podemos inferir que el trabajo tiene que haber sido muy estresante, muy agobiante, un arduo trabajo que conlleva un gran cansancio físico. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Ahora, aparte de ese cansancio físico, ellos tienen que haber experimentado y experimentaron en carne propia todas las reacciones que tienen que ver con cuando el Evangelio es expuesto. Por un lado, hermanos míos, pongámonos en los zapatos de ellos, tienen que haber experimentado en carne propia, en primera persona, el rechazo de la gente ante el mensaje del Evangelio. El mismo rechazo que experimentó Jesús cuando los fariseos rechazaron de que Él era el Hijo de Dios. Ahora ellos tienen que haber experimentado en primera persona el mismo rechazo que experimentó el Maestro cuando los líderes religiosos lo rechazaron. Ahora ellos mismos tienen que haber experimentado en primera persona la incredulidad de las personas, la misma incredulidad que experimentó Jesús cuando fue donde sus paisanos a predicarles la palabra y salió asombrado de Nazaret, porque ¿cómo puede ser que el lugar más complejo, el lugar en donde yo me crié, es el lugar más complejo en el sentido de que no creen al mensaje? Tienen que haber experimentado en carne propia el tema de la incredulidad de las personas. Pero también tienen que haber experimentado en carne propia la alegría de aquellos que aceptaron el Evangelio de todo corazón, como aquellos hombres y mujeres que aceptaron el Evangelio de todo corazón de la boca del Maestro. Por lo tanto, hoy día ellos están viviendo en primera persona muchas de las cosas que el Maestro había vivido en compañía de ellos. No sé si vamos bien hasta ahí. ¿Ya? Ahora, pongámonos un ratito nuevamente en los zapatos de los discípulos. ¿Qué les enseñó esto a los discípulos? Esta experiencia que ellos vivieron en primera persona. Lo primero que les tiene que haber enseñado esta experiencia, y que nos enseña esto también a nosotros, es que no todas las personas van a reaccionar bien al mensaje cuando se lo compartamos. No todos van a reaccionar bien. Hay muchas personas que van a rechazar abiertamente lo que tú les quieras compartir. Abiertamente, y nos van a decir, no, eso no es para mí, yo no voy para allá, no me comparta esto. Abiertamente lo van a verbalizar y van a decir, no, muchas gracias. Pero hay otros que van a escuchar el Evangelio cuando se los compartamos. Van a endurecer su corazón porque saben que este llamado significa renuncia. Y ellos lo van a escuchar a lo mejor con respeto, pero internamente ellos saben de que no están disponibles y dispuestos para reaccionar a este llamado. Por lo tanto, el respeto externo se va a traducir en una dureza interna. Y vamos a encontrarnos con gente que cuando usted le comparta abiertamente le va a decir no. Hay otros que lo van a escuchar con respeto, pero no van a tener la intención de involucrarse. Pero sí, cuando nosotros compartamos, nos vamos a encontrar con personas que van a reaccionar en fe para salvación. Por lo tanto, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Al igual que la parábola del sembrador, que un cuarto de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, que no debemos desalentarnos, y que debemos hasta cierto punto moderar nuestras expectativas, porque no mucha gente nos va a hacer caso, no mucha gente le va a interesar el mensaje que nosotros estamos compartiendo, y muchas de esas personas nos van a decir abiertamente que no, pero eso no debe desmotivarnos, porque detrás de 3, 4 personas que digan no, siempre va a haber uno que va a estar esperando que alguien le comparta del Evangelio. Siempre va a haber uno que va a estar con su corazón disponible
para que esa semilla caiga en buena tierra y el Señor va a hacer una obra y esa persona va a ser bendecida para salvación. Por lo tanto, lo primero que se busca con esto es moderar nuestras expectativas, pero no sellar nuestra boca. Es que muchas personas nos van a rechazar, y no a nosotros, sino a Él, pero muchas otras también nos van a escuchar para salvación. Por lo tanto, la primera enseñanza que podemos extraer antes de llegar a los puntos centrales es que nuestra boca no puede callarse bajo ninguna circunstancia. Hay gente que necesita, hay gente que va a reaccionar bien al mensaje. Esto es parte del ministerio. El rechazo es parte del ministerio. Lo sufrió el maestro, lo sufrieron ellos, lo vamos a sufrir nosotros. Por eso debemos moderar las expectativas, pero no callar nuestra boca y seguir compartiendo de Él. Lo segundo que aprendieron ellos, que aprendemos nosotros, es que en medio de la tarea experimentaron un gran cansancio. Estaban exhaustos, agotados, cansados, menguados físicamente. ¿Cómo sabemos eso? Jesús lo reconoce. Jesús lo ve y les dice en el versículo 31, les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Para qué? Para descansar. Descansemos, pasemos un momento a solas, profundicemos en esta conversación, tengamos un momento íntimo para nosotros, ustedes y yo, porque están cansados y necesitan descansar. Jesús reconoce el agotamiento de los discípulos, decide llevarlos a un lugar aparte para que descansen. Él sabía que el trabajo en ocasiones no les había dejado tiempo ni siquiera para comer, como dice más adelante en el versículo 31. Que en ocasiones el trabajo ministerial ni siquiera les dio tiempo para poder sentarse a tomar té, a almorzar tranquilos, porque la pega era mucha y era ardua. Y Él lo sabe, y esto es parte del ministerio también. Por lo tanto, los sube a una barca y se los quiere llevar a este lugar para estar con ellos. Lo malo si pudiéramos decirle entre comillas, es que la gente los vio subir a la barca. Y la gente empezó a correr por la orilla del lago y llegó al otro lado antes que ellos llegaran. Por lo tanto, cuando ellos llegaron al otro lado, nuevamente lo mismo que hemos visto en el libro de Marcos de ahí para atrás. La multitud. La multitud que Marcos, Lucas, Juan cifran en 5.000 personas. Mateo es el único que entrega un detalle adicional que dice sin niños y mujeres. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos hacer el cálculo matemático de que cada uno de esos 5.000 hombres andaba con su hijo y su mujer, tenemos 15.000 personas. Pero sabemos que esos hombres tienen familias, primos, abuelos, tías, sobrinos, y que se pasaron la voz y en algún momento algunos historiadores dicen que la multitud que había ahí, teniendo en cuenta también de que ellos eran buenos para tener hijos, yo con 3 estoy vuelto loco, pero ellos buenos para tener hijos, por lo tanto no iban a andar con un hijo. Si iban a andar con la señora, iban a andar con la señora y los 4, 5, 6 hijos que tenían. Entonces algunos historiadores cifran la cantidad de personas que están esperando a Jesús al otro lado en cerca de 20.000 personas. Ahora, imagínense eso, lo frustrante que tiene que haber sido para los discípulos, que cuando antes de zarpar ellos tienen una promesa de Jesús, no olvidemos eso, tienen una promesa de Jesús de que vamos a ir al otro lado, pero para descansar. Vamos a ir al otro lado porque ustedes están cansados del trabajo que hicieron recién. Tiene que haber sido frustrante para los discípulos que están llegando ahí, verse con una multitud más grande de la que estuvieron ministrando y que saben que el corazón compasivo y misericordioso de Jesús no los va a hacer a un lado, los va a atender y que vamos a tener que trabajar y a lo mejor más intensamente de lo que trabajamos allá. Vamos a tener que continuar el servicio. Tiene que haber sido frustrante para él. Es como quedarte con el short puesto, con el bloqueador puesto y que te llama el jefe. Venga, tengo que ir, me llamaron. Lo mismo tiene que haberles pasado a ellos. Venimos a un momento de descanso y el maestro nos va a decir que ayudemos con esto. Y nosotros vemos por el relato que sí les pidió. Ahora júntenlo en grupo, denle ustedes de comer. Es decir, el trabajo continuaba. Ahora, lo primero que nos enseña esta situación es que la agenda ministerial del Señor es diferente a la agenda ministerial que nosotros tenemos. Y que nuestra agenda debe estar sincronizada, que nuestra agenda debe estar acomodada a la agenda de Dios. Y no la agenda de Dios sincronizada con la nuestra. Son nuestras agendas, nuestras cosas las que tienen que cuadrar con la agenda de Él.
Él no va a mover su agenda por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que mover nuestra agenda por Él. Y si en algún momento tenemos alguna expectativa con algunas cosas y Dios nos demanda otras, vamos a tener que hacer el esfuerzo, lo pongo entre comillas, el sacrificio entre comillas, para poder hacer la obra que Él nos encomiende hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén. Nuestra agenda es la que tiene que estar sincronizada con la agenda de Dios, no la agenda de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios respalda su agenda. Es su agenda en cumplimiento la que va a ir acompañada de milagros y provisión. Si nosotros estamos insertos en la voluntad de Dios, siempre en la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere que se haga, va a haber provisión, van a haber milagros. Por lo tanto, a nosotros nos conviene estar insertos en esa voluntad, porque en esa voluntad vamos a ver milagros y provisión. Cuando nosotros queremos hacer cosas fuera de la voluntad de Él, Él no está obligado a respaldar, ni a financiar, ni a aprobar planes paralelos a los de Él. Su plan es el perfecto, su plan es el que garantiza financiamiento, su plan es el que garantiza respaldo. Por lo tanto, todos los que estén insertos en su plan van a poder ver alrededor de ellos la misericordia, la mano de Dios, el favor de Dios, la provisión de Dios y los milagros manifestándose en favor de ese plan de Dios. No sé si se entiende bien. Sí. De ahí la importancia es que nuestra agenda calce con la de Él y no la de Él con la de nosotros. No podemos movernos con agenda propia. Tenemos que movernos con la agenda del cielo, con la agenda de Dios. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿De quién fue la idea de ir a descansar al otro lado? ¿Fue de los discípulos? ¿Le pidieron vacaciones? ¿Le pidieron días proporcionales? Señor, mira, venimos recién, ¿por qué no nos dais unos días libres? Fue a Jesús al que se le ocurrió la idea en el versículo 31 de decir, mira, vamos al otro lado y descansemos. ¿No es cierto? Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasó? ¿Jesús se retractó de lo que le había dicho al salir? ¿O se le olvidó lo que les dijo al salir? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. Que la respuesta es no, porque Jesús ni Dios olvida sus promesas. Nunca. Nunca. Él les prometió descanso al otro lado. Ellos se encuentran con 20.000 personas y uno podría decir, ¿qué habrá pasado? ¿Se le olvidó? La respuesta es no. Dios no olvida sus promesas. Si Él prometió algo, lo va a cumplir. ¿Cómo? Él es Dios, pero lo va a cumplir, como lo vamos a ver en un ratito más abajo. Segundo, Jesús tuvo que elegir entre la multitud y sus discípulos y eligió a la multitud. Decir, vamos a descansar, pero mire chiquillos, lo siento, el descanso no va. Entre el descanso de usted y la multitud, mejor atendamos a la multitud. Jesús tuvo que elegir entre la multitud y sus discípulos. La respuesta es no, porque Jesús nunca olvida a sus siervos. No se dio en la disyuntiva de que lo elijo a ustedes o lo elijo a ellos. No, nunca olvida a sus siervos, a los que trabajan por Él y para Él. Jesús lo que está haciendo a través de este hecho es que va a mostrar justamente lo que Marcos quiere que podamos ver y que no pasemos por alto. A través de este hecho quiere Marcos que reparemos en este corazón misericordioso y bondadoso del Señor para los perdidos que están representados en esa multitud de 20.000 personas y para nosotros que estamos representados en los 12 que iban con esa promesa de descanso. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora, ¿dónde quedamos? Quedamos ahí. De este hecho principal se desprenden estas dos cosas y nos vamos a detener justamente en ellas ahora. La primera que vamos a ver es que Jesús muestra su corazón bondadoso y compasivo hacia los perdidos. Ahí nos vamos a detener. ¿Ya? ¿Cómo muestra su corazón bondadoso y compasivo el Señor en esa situación? Cuando la gente llegó, Jesús no los vio como intrusos. Cuando la gente llegó ahí, Él no los vio como un estorbo ni como una molestia. Es más, el relato paralelo, el de Lucas, nos dice a nosotros que Él corrió a darles la bienvenida. ¿Cómo están? Bienvenidos. Por lo tanto, para Jesús, a diferencia, tal vez en un corazón frustrado como el de los discípulos, decir,
Veníamos a descansar, mira la cantidad de gente que hay ahí. Nosotros somos fácilmente frustrables. Me acuerdo que cuando Chile no fue al Mundial de Rusia 2018, yo estuve una semana, todos los días pensando ¿por qué? Ya me había acostumbrado a una generación ganadora y no podía entender por qué. Me frustré. Una semana y pensaba ¿por qué? La Pauli puede saber. No comí, ¿no? No, sí comí igual. Pero me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Si no hubiese puesto la mano el otro en Bolivia, ya no hubiese sido penal, hubiésemos empatado con ese punto, digamos, ¿por qué? ¿Por qué? Los seres humanos son fácilmente frustrables, por eso creo que el corazón de los discípulos tiene que haberse frustrado al ver de que al otro lado no iban a descansar como en algún momento el maestro les dijo que iban a descansar. Pero ahora, veamos lo siguiente. Jesús no vio a esta gente como la podían haber visto los discípulos. Para Jesús no era un estorbo ni una molestia. Como dijimos, Lucas muestra incluso de que Él los recibió, les dio la bienvenida. Y en Marcos capítulo 6, 34 dice que aparte de darles la bienvenida, según Lucas, tuvo compasión de ellos. Les dio la bienvenida y tuvo compasión. Ahora, la palabra compasión, en su punto etimológico, en el origen de la palabra, los estudiosos dicen que tienen que ver con el estómago. Que etimológicamente la palabra compasión viene del estómago. Por lo tanto, lo que tiene que haber sentido Jesús en ese acto de compasión es que literalmente se le tienen que haber removido las entrañas. ¿Qué pudo haber removido las entrañas de Jesús al ver esas personas? Justamente ver su necesidad, ver que necesitan salvación, ver que nadie los lidera, porque acompañado de esa compasión está la explicación del por qué tuvo compasión, porque los vio como ovejas sin pastor. Y nosotros entendemos, y él también entiende, el escritor, cuando nos pone esa frase, lo que me decía hace un rato la hermana Fanny y lo que decía el Michael, que las ovejas son los animales extremadamente dependientes de un pastor. Una oveja no encuentra alimento por sí misma, una oveja no encuentra agua por sí misma, una oveja no puede defenderse por sí misma, no tiene un GPS como tiene el perro, el gato que puede volver a su casa. Ellas son fácilmente, se pueden extraviar, es decir, es un animal tremendamente indefenso. Le contaban a la hermana Fanny del sur que las ovejas se alteraban y corrían hacia el fuego y morían quemadas, porque son animales hasta cierto punto tontos, muy dependientes de alguien que los guíe. Y lamentablemente los líderes religiosos de la época no estaban pastoreando el pueblo. Lo único que estaban haciendo los fariseos y los líderes políticos de la época, en vez de pastorear y liderar al pueblo, era ponerle carga, sobrecarga, yugo pesado sobre yugo pesado, pero menos pastorearlo. Y Jesús tuvo compasión, se le removieron las entrañas porque vio a esta multitud como ovejas sin alguien que los guiara. Y dejando en evidencia el corazón bondadoso y misericordioso de Él. Y ante esa compasión que remueve las entrañas, Él se vio dispuesto a hacer algo. Se vio dispuesto a hacer algo. Y ese algo que estuvo dispuesto a hacer es lo que está escrito ahí. Salió Jesús y vio una gran multitud en el versículo 34, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? En respuesta a esa compasión y a esa misericordia, comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Hermanos, la mayor muestra de compasión y misericordia, la mayor muestra de bondad y misericordia que nosotros podemos prestar hacia el perdido es justamente compartirles la palabra. ¿Cuál es el mayor gesto de misericordia y bondad que usted puede hacer con el perdido? No es, en primer lugar, llevar una canasta familiar. No es, en primer lugar, sanar la enfermedad que tenga. No es, en primer lugar, solucionarle los problemas que tenga. La mayor muestra de compasión, la mayor muestra de amor, la mayor muestra de misericordia es poder compartir con otros la palabra, porque en la palabra ellos van a poder
encontrar la solución para el problema más grande de la humanidad, y el problema más grande de la humanidad no es su enfermedad, no es su problema, no es su necesidad física ni biológica. La necesidad más grande del ser humano, este es un leitmotiv que ha venido cruzando cada uno de los capítulos que hemos estudiado el libro de Marcos, es su alma. Por eso Jesús, la muestra de misericordia y de bondad hacia el perdido es primeramente compartiéndoles la palabra, enseñándoles la palabra, y en segundo lugar atendiendo a sus necesidades con muestras de milagros y dándoles de comer. Jesús no les dio de comer para que fueran al discipulado. Jesús los discipuló y después les dio de comer. Y después atendió a sus necesidades físicas, a sus enfermedades. Hermanos, el mayor gesto de amor que nosotros podemos tener con respecto a las personas es compartirles en primer lugar la palabra. Cuando tú oras por alguien, cuando tú visitas a alguien, cuando tú entregas una palabra a alguien, estás haciendo uno de los gestos de amores más grandes que se pueden hacer con respecto a otro. Cuando alguien prepara una palabra para compartirla el domingo, para compartirla el jueves, para compartirla en la semana, lo que está haciendo es un tremendo gesto de amor, de compartir la palabra del Señor, que transforma vida con otros, que es el mayor gesto de amor que alguien puede hacer por otro. No hay mayor gesto que ese, de compartirle la palabra del Señor a otro. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que la gente busca a Jesús solamente para resolver sus problemas y para llenar muchas veces su estómago. Y el problema que tiene ese problema es que van a seguir teniendo problemas, y el problema es que su estómago va a volver a estar vacío. Ese es el problema, que su estómago se va a volver a vaciar y que su problema va a volver a florecer, porque esa persona necesita algo mayor que la solución a su problema y al saciar su vientre. Juan utiliza este pasaje, este milagro, para destacar esa idea. Cuando les dice lo que Jesús citó, les dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque hay un alimento que sacia para siempre, y hay otro alimento que es perecedero. Y ese alimento que sacia para siempre es el que la gente necesita. Insisto, el mayor gesto de amor y de compasión que Jesús mostró hacia esas personas no fue darles comida de inmediato, ni es sanar sus enfermedades de inmediato, sino que compartirles, enseñarles la palabra del Señor. Y luego lo segundo, porque lo primero no anula lo segundo. No anula lo segundo. Pero las cosas en su real dimensión y perspectiva. Cuando oramos por la congregación en la semana, es un gesto de amor. Cuando bendecimos la obra con trabajo, con nuestros bienes, es un gesto de amor. Cuando oramos, cuando compartimos una palabra con otros, es un gesto de amor. Lo primero que Jesús hizo, y se logra ver acá en este milagro, es el evidenciar el corazón misericordioso y bondadoso de Dios hacia los perdidos, por intermedio del compartirles la palabra de Él, que trae libertad y salvación. Lo segundo que podemos ver nosotros acá con respecto al corazón misericordioso y bondadoso de Dios tiene que ver con los discípulos, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con sus seguidores. Y decíamos hace un rato, Jesús prometió y ellos no pidieron descanso. Jesús se los prometió. Dijimos también que Jesús no olvida sus promesas y que tampoco deja de lado a sus servidores. Siempre Él va a tener atención y cuidado con respecto a sus siervos. Nunca los va a dejar de lado. Ahora miren, pónganse en este escenario. Pónganse en este escenario. Jesús sabía que al otro lado iban a haber 20.000 personas esperándolos cuando ellos desembarcaran, antes que dijera: chiquillos, pasemos al otro lado a descansar. La respuesta es sí, Él es omnisciente. Lo sabe todo. Por lo tanto, Él sabía que al otro lado no iban a estar ni esperándolos con una hamaca, ni con palmas, nada de eso. Él sabía en su omnisciencia que al otro lado iba a haber mucha gente. ¿Por qué les habló de descanso entonces? Si lo que tenían que hacer al otro lado era más pega. Servir a 20.000 personas, organizándolas en grupos de 50 y a 100. Y después de eso, repartirles pan.
Y después de eso, recoger el pan que quedó. ¿Por qué les hablo de descanso? Ojo con esto. Y esto es maravilloso. Esto que viene es glorioso. Esto que viene tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Porque Jesús está poniendo a sus discípulos en un escenario, en una situación, en el que ellos van a experimentar un tipo de descanso muy superior al tipo de descanso que te puede dar una hamaca. Lo repito, Jesús puso a sus discípulos en un escenario, en una situación, en donde Él, como Dios, quería enseñarle a sus discípulos que experimentaran un tipo de descanso muy superior, mucho más grande, mucho mayor al tipo de descanso que te pueden dar en el Rosa Agustina. ¿Se entiende o no? Porque es un tipo de descanso que no tiene que ver con el cuerpo. Es un tipo de descanso que tiene que ver con el alma, con el interior. Podemos tener mucha plata, podemos viajar todos los meses de vacaciones, pero aún seguir teniendo en nuestro corazón no paz, no descanso. Hay gente que tiene mucha plata, pero no puede dormir tranquilo. No, Javier. El Señor los llevó intencionalmente en medio de mucha gente para mostrarles de que ellos tenían que experimentar un tipo de descanso mayor. Y ese tipo de descanso mayor no lo vamos a encontrar sino en Él. Sino en Él. Eso es una tremenda, no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece genial, me parece impecable, me parece algo extraordinario. Que el tipo de descanso que iban a experimentar los discípulos era mayor que el tipo de descanso que ellos pensaron que iban a tener. Porque una hamaca, ni el Rosa Agustina, ni un viaje de placer me garantizan el descanso que Cristo le garantiza a sus discípulos y a sus creyentes, que le garantiza a sus seguidores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú estás cansado, bueno, no me quiero adelantar, en Él hay descanso. Ojo con eso. Isaías 40, 29, 31 dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si yo te puedo decir algo ahora, hermano, es que no tengamos miedos a gastar nuestras fuerzas en Él. No tengamos fuerza a reservarnos nada. Invirtamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene el poder y la capacidad de multiplicar las fuerzas y dar descanso. Sí, Señor. Por lo tanto, si tienes que invertir en Él, invierte en Él. Fuerzas, tiempo, trabajo, sudor, porque te lo garantizo que ese versículo de Isaías 40 es para ti. Y que Él te va a renovar las fuerzas y te va a dar ese tipo de descanso que le dio a sus discípulos al otro lado. Que es un descanso del alma, que va más allá del descanso del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, el verdadero descanso no se encuentra en la ausencia de conflicto. El verdadero descanso no se encuentra en una billetera grande que nos permita comprar y hacer todo lo que queramos. El verdadero descanso no se encuentra en un resort ni en un crucero. El verdadero descanso del alma se encuentra teniendo una visión adecuada de quién es el Señor al que estoy sirviendo. Teniendo una visión adecuada, correcta, de quién es a esa persona a la que le canto, quién es esa persona a la que le oro, quién es esa persona a la que sirvo, quién es a esa persona a la que voy a buscar de Él los jueves, los domingos o en mi intimidad. Teniendo una visión correcta de quién es. Si yo no tengo una visión correcta de quién es, no lo conozco, muy difícilmente voy a tener descanso en mi vida. Pero si nosotros sabemos quién es esa persona, y por eso estamos estudiando el libro de Marcos, porque queremos conocer al Señor, no solamente para acumular conocimiento, sino conocerlo para poder servirlo, como es digno de que los podamos servir, conocerlo para poder adorarlo. Es que vamos a tener, teniendo una visión adecuada de quién es mi Señor, es que voy a poder tener el descanso en mi vida. El salmista decía: en paz me acostaré, asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién puede decir esas palabras sino una persona que tiene claridad con respecto a quién es su Señor? El mundo se puede estar derrumbando a pedazos, pero tú, Señor, tienes cuidado de mí, porque tú eres poderoso. Yo puedo dormir tranquilo. Otro decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir eso? Si no es una persona que conoce a su Señor y confía en que Él es el proveedor de su vida. Señor, el dólar sube, la inflación aumenta, pero usted es el que trae alimento a esta mesa. Puedo estar tranquilo de que usted no olvida a sus siervos y yo voy a seguir trabajando para usted. Porque usted no olvida sus promesas y porque usted no deja de lado a sus siervos y a sus siervas. Él es el que sana todas mis dolencias, decía otro por ahí. ¿Quién puede decir eso? Alguien que solamente tiene claridad de que su Señor es un Dios que tiene poder para sanar y libertar. Por eso el verdadero descanso del alma está relacionado con conocer a la persona a la que estamos sirviendo. Podemos tener mucha plata, pero si no vemos a Jesús como realmente es y no le damos a Él el lugar que le corresponde en nuestra vida, nunca tendremos el descanso que nuestra alma necesita. Nunca. Hermano, ¿qué es lo que produce pesadez en el alma del hombre? ¿Qué es aquello que produce un peso, un agobio en el alma del ser humano? Lo dijimos hace un rato, vivir con agenda propia. Cuando uno vive con agenda propia, Dios no está obligado a intervenir en esa agenda. Es tu agenda. Ve tú cómo la llevas adelante. El que esté inserto en mi agenda va a experimentar mi provisión, los milagros, mi mano. ¿Qué produce cansancio, agobio en el corazón del ser humano? Es que transitan por la vida con agenda propia. Y tú acomódate a mi agenda. Pero esto es lo que quiero yo que se cumpla. Esa gente termina agotada, agobiada, con pesadumbre en el alma, en el corazón. Porque están más interesados en que en sus planes se concreten que se concreten los de Él. Porque están más interesados en satisfacer sus propios deseos de la carne que satisfacer los planes y deseos de Dios. Por esa razón, por más que salgamos de vacaciones, salir de vacaciones no es malo. Decimos que salgan de vacaciones porque sabemos que ustedes son gente de trabajo y también son gente que ama al Señor. Pero por más que una persona salga de vacaciones, duerma siesta, descanse, nunca va a encontrar el descanso que tiene que ver con el descanso de su alma, porque no ha puesto a Cristo en primer lugar en su vida. Hermanos, si alguno de ustedes hoy día aquí está cansado y dice, yo no puedo más, estoy agotadísimo. Ojo, y ese cansancio es producto de que tú estás poniendo tus dones al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Si ese cansancio, ese agotamiento físico es producto de que tú te levantas en la mañana a orar por los hermanos, si ese cansancio, agotamiento físico es porque tú has puesto tu cuerpo, tus manos, tus talentos, tus habilidades para glorificar a Dios ayudando a otros, tengo una buena noticia para ti. Dios va a renovar tus fuerzas. Vas a levantar alas como águilas. Tus fuerzas van a ser multiplicadas como las del búfalo. Tengo buenas noticias para ti. Vas a experimentar un tipo de descanso mayor al que se puede experimentar en un resort 5 estrellas. Porque tú estás cansado producto de servir al Señor, producto de involucrarte en su obra, producto de poner todo lo que tiene a disposición de Él. Isaías 40 es para ti, hermano. Por contrapartida, si alguna persona está cansada, producto de seguir su propia agenda, producto de ir detrás de sus propios sueños, producto de hacer su propia voluntad, Isaías 40 no es para esa persona. Para esa persona es Mateo 11. Mateo 11 es una invitación que el Señor le hace, una invitación que muestra el corazón misericordioso y compasivo, que dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados.
vengan a mí, todos los que están cargados de trabajar, pero no por servirme a mí, sino por seguir sus propias agendas, por seguir sus propias rutas. ¿Están cansados? Vengan a mí, lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y encontrarán el descanso para sus almas. ¿Se entiende? Si alguno de nosotros está agotado por seguir proyectos personales, mira lo bueno, misericordioso y bondadoso que es el Señor. Nos dicen lo que estamos fallando, pero nos dice vengan. Vengan, pónganse mi yugo y encuentren el descanso que necesitan. Pero tienen que venir y tienen que ponerse mi yugo y sacarse el yugo del sistema, sacarse el yugo del mundo. En otras palabras, romper su agenda y seguir mi agenda. Hermanos, ¿cuáles son las dos enseñanzas de hoy día? Que el verdadero descanso es el que encontramos en Él, no fuera de Él. Fuera de Él no hay descanso, aunque nos vendan un paquete que pareciera que nos va a descansar. No hay descanso fuera de Él. Lo segundo, hermanos, y vamos cerrando, que las necesidades de los demás no son interrupciones en el camino, sino que son momentos de gracia. Estos 20.000 tenían una necesidad cada uno, necesidad tan grande que las entrañas de Cristo se conmovieron y tuvo que hacer algo, predicarles, enseñarles. Las necesidades de los demás no son interrupciones en el camino, son momentos de gracia. Son momentos de gracia. Cuando alguien te llame para decirte necesito un consejo, necesito de su ayuda, eso no es una interrupción en el camino. Eso no es una interrupción a nuestro descanso. Ese es un momento de gracia, en el que si tenemos algo personal que hacer, lo corremos. Pero atendemos al que nos pidió ser atendido. Porque la necesidad de alguien en el camino no es una interrupción, es un momento de gracia. Por lo tanto, si alguien te pide, hermano, juntémonos para que oremos, juntémonos porque necesito un consejo, nunca en esta iglesia vamos a considerar eso como una interrupción en el camino, sino que lo vamos a considerar como un momento de gracia en donde podemos manifestar hoy día nosotros el mismo corazón bondadoso y compasivo que Jesús evidenció con respecto a aquel que tenía una necesidad. Por lo tanto, cuando te inviten a orar, ora por el hermano. Cuando alguien diga, necesito que tomemos tecito, vaya y tome tecito con el hermano, ministra al hermano, ore por el hermano, escríbale al hermano, whatsappea al hermano, porque en esta, no dude en ayudar a otro. No dude en ayudar a otro. Porque en esta iglesia las necesidades del otro no son vistas como interrupciones, sino que son vistas como momentos de gracia, en donde podemos evidenciar lo que evidenció el Maestro ante la necesidad de otro. Porque siempre también será más bienaventurado dar que recibir. Porque si te cansas en el camino, ya sabemos que tus fuerzas van a ser renovadas porque tus fuerzas las invertiste en Él. No las gastaste en tus propios deleites, siguiendo agendas personales. Por eso la invitación hoy día, hermanos, para nosotros es a que no tengamos miedo a invertir nuestra vida y nuestro tiempo en Él. No tengamos miedo a invertir todo lo que somos en Él. Nadie que ha invertido todo en Él ha perdido. Nadie que ha puesto todo en Él ha perdido. Todas aquellas personas que han dispuesto su vida, su tiempo, sus años en Él, siempre han ganado. Porque en el reino está todo hecho para que ganemos. Por lo tanto, la invitación es a servir, a seguir influyendo en nuestros hijos, a seguir influyendo en nuestra familia, en nuestros sobrinos, en nuestras amistades, a seguir influyendo, trayendo personas a Cristo. Las últimas personas que han llegado a esta iglesia, que no son parte de la iglesia, han llegado, cuando uno las saluda, la hermana Fanny me invitó. La hermana Susana con su esposo, la hermana Flor con su hijo, la hermana Fanny me invitó. No se cansen de seguir invitando, no se cansen de seguir orando, porque Dios va a renovar sus fuerzas en la medida que trabajan para Él. Salgamos de nuestra zona de confort
y metámonos con todo a servir a nuestro Señor en este tiempo. Él tendrá cuidado de nosotros. Póngase de pie, por favor.